Reciban cordiales saludos en esta hora. Damos gracias a Dios por permitirnos esta linda oportunidad de poder juntos compartir en su palabra eterna. Bienvenidos. La Biblia dice que cuando el hijo de Jacob, uno de ellos, José, falleció en Egipto, luego de aquel acontecimiento, los hijos de Israel empezaron a multiplicarse en gran manera. El faraón y el pueblo vio esto como un peligro para ellos realmente. Y una de las cosas que hizo él fue dar orden a las parteras para que todo niño que naciera de los hebreos fuera lanzado al río. Pero ni aún con eso, porque Dios, dice la Escritura, obró a través de estas parteras que eran temerosas del Señor, y ellas no hicieron caso a lo que el rey estaba pidiendo. Pero sin embargo, y con todo eso, los hijos de Israel empezaron a multiplicarse mucho más. El faraón y el pueblo se dieron cuenta de aquello, entonces optaron por ponerles más cargas de trabajo. Los afligieron, los oprimieron, y fue duro trabajo para ellos, porque eso se convirtió en una servidumbre. Ellos sufrían, ellos padecían, estuvieron ahí más de 400 años en Egipto, ellos sirviendo y siendo oprimidos. Pero llegó un momento en que ya no aguantaban más, y la Biblia dice que ellos levantaron un clamor a Dios. Y dice la Biblia en Éxodo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Cuando ellos gimieron, cuando ellos clamaron, dice la Escritura, que el Señor se acordó del pacto que había hecho con Abraham, de Isaac y de Jacob, porque les había dicho que iba a ser una nación grande, muy numerosa, y él fue movido a misericordia. Entonces el Señor levantó a un hombre, llamó a un hombre llamado Moisés, y a través de él Dios lo sacó de aquella gran nación, de la servidumbre también. Y bueno, y el Señor les hizo cruzar el Mar Rojo a través de un camino en medio de él. Hizo ese gran milagro para sacarlos y llevarlos al desierto. La Escritura dice que ya en el trayecto, en el desierto, llegando al monte Sinaí, en el capítulo 19, versículo 3, dice textualmente las Escrituras, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es lo que el Señor le encargó a Moisés que le comunicara al pueblo de Israel. Que si ellos guardaban el pacto, si ellos oían la voz de Dios, ellos iban a ser un pueblo especial, un tesoro especial para Dios. Miren, el Señor había obrado ya diferentes situaciones. Ya el Señor envió 10 plagas a Egipto porque el faraón se había endurecido, no quería dejar ir al pueblo de Israel. El Señor abrió ese mar para que ellos pasaran en seco. La Biblia dice que Dios sacó a Israel con mano poderosa, lo sacó de la esclavitud. Ahora, el Señor, Él estaba esperando, Él deseaba una correspondencia, una reciprocidad en Israel, de gratitud, de obediencia, de amor realmente. El Señor los estaba guiando, los había liberado, los había sacado de esa tremenda servidumbre. Ahora, él esperaba realmente ver la actitud en Israel. La presencia de Dios iba con ellos.
La Biblia dice que en el día, en el desierto, había una columna de nube que los protegía del sol, del calor. En la noche había una columna de fuego que los guiaba. Su presencia iba con ellos. Ahora, claro que iban a tener aflicciones, por supuesto, en el desierto. Las iban a tener y las tuvieron porque Dios quería ver qué había en su corazón. Eso dice Deuteronomio, que los afligió, los probó para saber qué había en el corazón de ellos. Porque Dios es un Dios que se da. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que protege, que cuida, que bendice, sí. Pero también quiere ver la actitud del ser humano. Quiere ver la respuesta hacia ese obrar de Él. Pero a medida que Israel fue avanzando en el desierto rumbo a la tierra prometida, se fue evidenciando la actitud de ellos y el comportamiento. Y según lo que la Biblia nos enseña, se puede ver en Israel, en el desierto, a un pueblo quejambroso. Cuando venían dificultades, cuando venían necesidades, sabiendo que Dios había prometido, les había dado su palabra, sin embargo ellos se quejaban. Se ve a Israel como un pueblo codicioso. A pesar que iban rumbo a la tierra prometida, sin embargo su corazón como que aún estaba todavía en Egipto. Se ve a un pueblo murmurador en el desierto, que murmuraba, que hablaba contra Dios y también contra sus siervos. Se ve a un pueblo rebelde, un pueblo que resistía, un pueblo que no quería obedecer. Se ve a un pueblo duro de corazón, a un pueblo desobediente. Y un viaje que pudo haber tomado aproximadamente 11 días desde el Sinaí, terminó durando casi 40 años. Por no desobedecer, por la rebeldía, por quejarse, por desobedientes. Fue duro, porque aún los que llegaron a la tierra prometida, los que llegaron a la tierra prometida, ellos persistieron con una actitud de desobediencia y Dios les envió profeta una y otra vez, porque era el pueblo de la promesa. Era el pueblo del que le habló Dios a su siervo Abraham. Y por amor a ese pacto, por amor a su siervo, Dios se preocupaba por ellos y trataba que ellos realmente pudieran reaccionar, encaminarse a su voluntad, a lo que Él quería. Y como un punto de referencia de lo que estoy diciendo, deseo ver en Oseas 4, versículo 1 y 2, dice ahí, y en ese párrafo dice en la Reina Valera, controversia de Dios con Israel. Y dice así, Oseas 4, 1, 2. Oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden. Así estaba Israel, muy parecido, ¿no?, al mundo en el cual hoy estamos viviendo. Lamentablemente es algo parecido. Y por eso dice que era una controversia de Dios contra Israel, porque no había conocimiento de Dios. Dios quería que su pueblo realmente conozca su ley, que Dios ande conforme a los estatutos, a los decretos, a lo que Él había dispuesto, en gratitud de ellos para su Dios. Y en Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 1, también dice en ese párrafo, controversia de Jehová contra Israel. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Y dice en el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Mire, era Dios preguntándole a Israel que qué le había hecho él al pueblo. ¿Cuál era el motivo de su comportamiento para con Dios? ¿No? Y porque Dios realmente, dice en Isaías, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, en Miqueas 6, capítulo 6, versículo 6 dice,
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí el profeta, aquí la escritura habla, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? Bueno, en la antigüedad habían ofrendas, sacrificios, holocaustos que se realizaban. Dios lo había establecido como una forma de acercarse ante Él por los pecados, por la liberación, por la purificación, y era algo establecido. Pero llegó un momento en que ya para los israelitas era algo mecanizado, era algo por costumbre, por tradición, ya el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y también pregunta aquí, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? Bueno, eso no lo hacían los israelitas. Las naciones paganas, ellos ofrecían sus hijos a sus dioses. Ahora, en el Salmo 51 dice la Escritura, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios está cansado de muchos sacrificios vanos, sin ningún propósito. Como decía muy acertadamente David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón humillado, el corazón contrito. Esos son los sacrificios que le agradan al Dios del cielo. Cuando un corazón se quebranta, cuando un corazón reconoce su necesidad del Dios eterno, ahí Dios recibe eso como un olor grato delante de su presencia. Por eso dice aquí el escritor, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con holocaustos? ¿Con muchos becerros? ¿Con muchos animales? Y luego continúa realmente la escritura, porque así como Dios esperaba una correspondencia, una reciprocidad de Israel hacia Él, hoy en día el Señor sigue esperando realmente una respuesta de gratitud, de obediencia de nosotros hacia Él. Dios espera eso, porque cuando el salmista manifiesta y dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si nos ponemos a pensar, el Señor cada día, como dice la Biblia, nos colma de muchas bendiciones. El que respiremos, el que estemos con vida, el que tengamos salud, el poder ver, el poder caminar, el poder oír, la familia, el ver la luz de un nuevo día, tener amigos, tener hermanos. Hay tantas cosas realmente por qué darle gracias al Señor. Y Dios espera que en nosotros realmente haya una respuesta de gratitud, de amor, de servicio, porque Dios es un Dios amplio. La Biblia dice que el Señor muestra y ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el Señor aún, así como esperaba de Israel, hoy en día está esperando de la humanidad y espera de nosotros también que podamos responder en una forma de gratitud, de obediencia y de amor hacia el Señor. Por eso dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Porque en los versículos anteriores, como leíamos, dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Y cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué traeré? Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que es agradable. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, cuando dice la Escritura, solamente hacer justicia,
¿Cómo el hombre con una naturaleza caída puede hacer justicia? Bueno, la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre viene humillado delante de Dios, el Señor, por la fe en Cristo, el Señor justifica a aquella persona. La Biblia dice en Ezequiel que el Señor quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y pondrá dentro de la persona, del hombre, su espíritu. Entonces, ahí el hombre puede andar en buenas obras. Ahí el hombre puede dar de gracia de lo que de gracia él ha recibido. Y ahí podemos realmente andar en justicia como es la voluntad de Dios. La Biblia dice que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que Dios pide es hacer justicia, andar en equidad, ser imparcial, ser legal, ser cabal, ser equitativo. Hacer justicia cada uno en lo que hacemos, en cada actividad, en el día a día, en el trabajo, en las responsabilidades. La Escritura dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Cuando en una nación hay justicia, se procura hacer la justicia, se esfuerza por hacer justicia, eso va a engrandecer a la nación. Mas el pecado es afrenta, es deshonra a las naciones. También la Escritura dice en el Salmo 33, versículo 12, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada, es dichosa. No simplemente una nación, un país que, bueno, sí, creemos en Dios, pero seguimos con nuestras tradiciones. Yo creo en Dios, pero vivimos a nuestra manera, vivimos por encima de la ley de Dios, haciendo nuestras propias leyes, lo que nos conviene, lo que nos interesa, lo que nos sirve a nosotros, y Dios lo hacemos a un lado. Hay muchos países en el mundo entero que han puesto a Dios a un lado, lo han apartado realmente de su constitución, de su país, de sus pueblos, y eso es algo muy lamentable. Por eso dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Eso implica a la nación que dice, Señor, queremos que tú guíes, que tú dirijas las riendas de este país, Señor. Como Josafat lo dijo, Señor, ayúdanos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de emprender? Danos estrategias, danos sabiduría, Señor. Ilumínanos, guíanos. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Así como aquel rey joven llamado Salomón. Él amaba a Dios en su juventud. Dice que él honraba a Dios. Y en una ocasión tuvo una revelación de parte del Señor. Y en la noche le dice, Salomón, pide lo que tú quieras. Y él le dijo, Señor, yo soy joven. Tu pueblo es grande. Y yo lo que te pido es que me des un corazón sabio y entendido para poder gobernar a tu pueblo. Y esa petición le agradó a Dios. Y Dios está esperando. Y Dios está buscando de líderes de naciones, de pueblos, ciudades, realmente que humillen su corazón al Dios del cielo, que puedan comprender y entender lo que la Biblia dice, que es separados de Dios, nada podemos hacer. Y Dios va a estar siempre solícito, va a estar dispuesto a escuchar que un líder, que una autoridad, que un mandatario pueda humillar su corazón y decir, Señor, yo necesito de ti, yo sé que tú existes, que tú eres el Dios eterno y yo vengo ante ti. Que dice, Él te ha declarado, dice, oh hombre, lo que debes de hacer justicia. E Israel se había alejado realmente de los principios que Dios había establecido, tanto así que en Levítico 19:13 Dios le había dicho ya al pueblo, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
El Señor les había dado indicaciones a ellos realmente de cómo comportarse, de cómo vivir en sociedad. En Malaquías también les habla y el Señor les dice que Él iba a ver, estaba viendo y que iba a abordar, iba a enfrentar a aquellas personas, a aquellos líderes que estaban defraudando en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero. O sea, Israel no estaba haciendo justicia, había dejado la justicia a un lado. Luego continúa diciendo la escritura en Miqueas que ames misericordia. Él te ha declarado que hagas justicia y que ames misericordia. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia dice que en los últimos tiempos una de las características de los hombres es que serían amadores de sí mismos, ¿no? El egocentrismo, el orgullo, la altivez, la vanidad, la arrogancia serían características de los hombres en estos tiempos. Pero Dios, una de las cosas que nos llama es amar misericordia. No solamente mostrar misericordia, sino amar el mostrarla. El Señor Jesús, cuando veía las multitudes dispersas, dice que Él las veía como ovejas sin pastor y que Él era movido a misericordia, amar misericordia. Y solamente Dios hace eso en una vida cuando esa persona se dispone. Entonces Dios va a sembrar, va a crear un corazón compasivo, misericordioso hacia el prójimo, hacia la familia, hacia la sociedad. Y eso es algo muy importante que Dios está pidiendo, porque a veces por encima de la misericordia hay intereses personales. Por encima de la misericordia a veces está el orgullo, está la altivez, la arrogancia, y es algo que a Dios no le agrada. Luego la Escritura continúa diciendo: y humillarte ante tu Dios. Dios lo que te pide es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muchos ven la palabra humillarse o humillar como rebajarse, como amilanarse, como ser poco. Pero cuando la Biblia habla de humillarnos ante Dios, nos habla de depender, de respetar, de doblegarnos, de entregarnos, de obedecer, de someternos al Señor. Es lo que dice aquí la Escritura. Humillarte ante tu Dios. Y cuánta falta que nos hace aquello. Humillarnos ante el Señor. Jesús lo dijo, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. A veces el ser humano, sin darse cuenta, su corazón se va engrosando, se va endureciendo. A veces el ser humano piensa que las cosas que lo alejan de Dios son repentinas, son de la noche a la mañana, y no es así. Es algo paulatino, es algo lento muchas veces. Por eso Jesús dijo: velad y orad, velad y orad. En una ocasión me encontraba en un campo, en una región, predicando la palabra de Dios, en una cruzada de varias noches. Y en una de esas noches, en el lugar donde estábamos hospedados, había una conversación que hace un tiempo atrás, en una de las comunidades cerca por ahí, habían robado a un cerdo. Y a mí lo que me llamó la atención es que decían que el cerdo era un cerdo grande. Y yo escuchaba, entonces en algún momento yo hice una pregunta. Le dije: perdón, quiero hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no, pastor? ¿Y cómo es que pueden robar a un cerdo grande sin que él haga ruido y la familia, los dueños, se aperciban e impidan eso? Me dijeron: no, lo que pasa es que estas personas, ellos saben qué estrategias tomar. Dice, ellos se acercan muy sigilosamente, muy cuidadosamente, y llegan hasta el punto, van con una canoa y van caminando hasta la casa donde está el animal, o los animales se encuentran ahí. Entonces ellos van con alimento y van ofreciéndole y dando alimento en el piso al animal, y le siguen dando, y el animal sigue saliendo y va avanzando hasta que lo llevan a la orilla del río, donde tienen la embarcación. Entonces, una vez que aquel animal está en la orilla del río,
rápidamente le amarran el hocico, le sujetan el hocico, y voltean al animal. Lo voltean, le amarran sus patas y lo suben a la embarcación y se lo llevan. Así mismo es cuando alguien empieza a descuidarse de su caminar, de su vida espiritual. No es algo que ocurre así en forma repentina, abrupta. No, es algo paulatino, poco a poco, hasta cuando la persona ve está bastante distante de la presencia del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse, someterse a Dios, porque realmente sería lamentable que alguien pase años escuchando el mensaje de Dios, pase años escuchando el evangelio, pero no lo obedezca, simplemente lo escucha. Y bueno, a pesar que oye el evangelio, vive a su manera. A pesar que escucha el consejo de Dios, vive a su manera, a sus deseos. Y eso sería muy lamentable si llegara la hora de partir y le encontrase en esa condición, en esa situación. Por eso la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, someterse, obedecer, doblegarse, poner mi voluntad delante de Dios. Es lo que Él desea, es lo que Él anhela realmente. Dice en la traducción lenguaje actual: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Entonces, así como Dios obra, así como Dios bendice, porque a veces nosotros enfatizamos ciertos atributos de Dios solamente. Dios es fiel, es misericordioso, y claro que sí, Dios es amor, Dios es bueno, por supuesto, pero también hay otros atributos de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es sabio, Dios es soberano, Dios es omnipresente, omnisciente, es todopoderoso, es infinito, es uno, es espíritu. Sí, es fiel. Él es fiel, es misericordioso. Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a perdonar, Él nos ama. Amén. Seguro que sí. Pero también es un Dios justo. Y así como el Señor se ha extendido, así como Israel lo bendijo, lo protegió, lo cuidó, lo alimentó. Mire, pero también el Señor esperaba una respuesta de Israel. O sea, que le sirva, que le obedezca, que le ame. Y a veces hay personas que no conocen esa otra parte de los atributos de Dios. Solamente lo conocen como un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que va a proveer. Amén, claro que sí. Pero también es un Dios justo. Es un Dios santo. Así dice la palabra del Señor. Y en una ocasión Jesús, ahí en el capítulo 5 de Juan, dice la escritura, de que había un hombre paralítico, llevaba 38 años enfermo. Cuando el Señor vio y supo que tenía tanto tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? Dijo: Señor, no tengo quien me lleve allá al estanque. Mientras yo voy, otro me gana, porque el primero que tocaba las aguas, el movimiento, un ángel descendía de tiempo en tiempo, era sanado. Y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó al momento por la palabra de Jesús. Pero luego el Señor lo vio en el templo, al hombre que fue sanado, y le dijo, lo vio y le dijo: mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo Cristo. Entonces es verdad, oramos al Señor que Él nos bendiga, oramos a Dios que Él nos guarde, y claro que Él lo hace en su misericordia. Oramos que nos levante, oramos que nos sane, le pedimos al Señor protección, y Él lo hace en su misericordia. Pero Él también quiere ver en nosotros una reacción de obediencia, de agradecimiento, de sometimiento a lo que Él desea, a su palabra, a que ya no vivamos conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él.
porque la voluntad de Él es perfecta, es buena y agradable. Es lo que Dios desea. Por eso dice en Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esta palabra es para todos nosotros, para toda persona, para toda una ciudad, para todo un país y para el mundo entero. Aún para líderes, para autoridades, para mandatarios. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y había un hombre en la Biblia, ya concluyendo, llamado Nabucodonosor, un rey, el rey de Babilonia. Un día el hombre, paseándose en uno de sus terrados, de su palacio, él dijo: mi poder y mi fuerza han hecho esto. Y no sabía que era el Dios del cielo, el que da la vida, da el poder, da la sabiduría realmente. Y el hombre se llenó de orgullo. Y después de un tiempo, él se convirtió como una bestia. Perdió la razón y fue a comer hierba. Y se bañaba con el rocío del cielo. Le salieron garras en vez de uñas. Y fue tremendo. Hasta que el hombre, su razón le fue devuelta en un tiempo. Y él reconoció, él se humilló. Él se humilló delante de Dios y bendijo al Dios del cielo, porque mi amigo, aquí no hay 1, 2, 3 dioses, hay un solo Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, ¿qué pide Dios de usted? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Que el Señor nos ayude a estar atentos, a estar con un corazón dispuesto a escuchar su voluntad para nosotros, a estar dispuesto a que los propósitos de Él se cumplan en nosotros, los propósitos eternos de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con sacrificios? ¿Con holocaustos? ¿Con carneros? ¿Con becerros? No, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una nueva oportunidad si Dios los permite. Bendiciones.